gusto saludarles y poder platicar de algo que, bueno, muchas mamás de repente, la verdad, la tenemos difícil para educar porque nunca tenemos las suficientes herramientas para saber qué hacer en cada caso y sobre todo cuando tenemos adolescentes que a veces es muy complicado y más si están a lo mejor pasando por un tema de adicciones, de conductas adictivas, no sabemos cómo tratarlo, nos peleamos más y más y no resolvemos nada en muchas ocasiones. Por eso, de verdad, me da mucho gusto conocer a una mujer que es especialista, que es pedagoga, bueno, especialista justamente en adicciones, que es autora, que tiene muchas cosas para decirnos el día de hoy y que si tienen alguna duda, que si tienen algún testimonio, si tienen algún comentario, nos va a encantar poder escucharlos. Ella es Regina Barbero. Regina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias, Carla. Muy contenta de estar en tu programa y bienvenidos a todos y un abrazo para tu audiencia. Muchísimas gracias, Regina. Pues de entrada nos gustaría conocer un poco más de ti porque eres pedagoga, eres especialista en adicciones, eh, tienes un libro. Cuéntanos un poquito de ti, de esta parte, para que podamos entrar en materia, pero conociéndote un poquito más. Ay, qué linda, muchas gracias. Pues fíjate que yo llegué al mundo de las adicciones por casualidad, o sea, quienes nos dedicamos al tema de las adicciones o tenemos una historia o son personas en recuperación, algún familiar que nos lleva a querer estudiarlo. Es raro que alguien de la nada se quiera dedicar al tema de adicciones. Y cuando yo estaba en la carrera, yo me quería dedicar a otras cosas, yo me quería dedicar a empresa y demás. Tuve un primer novio alcohólico que, wow, sufrí demasiado en la relación, la pasé muy mal. Y después de un año de relación, termino con él y tiempo después tengo otro novio, alcohólico también. Ahí sí ya duré menos tiempo, o sea, ya cortaba luego, luego, pero yo decía, esto yo ya me lo sé, ¿no? O sea, esta historia me suena muy parecida. Estas conductas ya me las sé, ¿no? Que se ponen violentos, que te ignoran, que te hacen pasar unas vergüenzas espantosas, que no sabes en qué condición te van a llevar a tu casa, unas vergüenzas tremendas. Sí había dinero para beber, pero no había dinero para comprarte unas flores, por ejemplo. Entonces, había cosas, detalles, ¿no? Cortaba con el siguiente novio, alcohólico también. Yo decía, no puede ser, tengo un imán, ¿no? Y pues no era un imán, sino más bien se repetían patrones y el alcohol era una constante, pero yo era una constante en las historias también. Wow, qué Yo era lo interesante. que se repetía en mis historias. Inicié un proceso de crecimiento personal, decidí, o sea, como que fue como a raíz de esto que dije, a ver, quiero ayudar a la gente a que no se enganche con adictos, pero sobre todo a prevenir la adicción, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para no desarrollar una adicción? Para establecer relaciones interpersonales libres de codependencia, de esta como inestabilidad emocional, pues sí, como relaciones bastante torcidas. Entonces, desde ahí fue que empecé y ya cuando tuve a mi primer hijo fue que conocí la crianza respetuosa, la crianza positiva y dije, es que esto es lo que hay que hacer para prevenir. O sea, al final del día, cuando hay una adicción, cuando hay alcoholismo, cuando hay conductas destructivas, hay dolor, hay una infancia no sanada, hay heridas que están intentando resolverse o dolores emocionales que las personas intentan resolver con cigarro, con vapeadores, con pornografía, con alcohol, con marihuana, con distintas sustancias y demás. Y pues ahora hago prevención de adicciones, ¿no? Pero ya más hacia los papás. Educo a papás, acompaño a papás y a profesores también para prevenir adicciones, sobre todo desde la crianza, desde las formas, desde desarrollar la mejor versión de nuestros hijos para que justo ellos puedan rechazar, decir que no y tomar decisiones súper, pues sí, conscientes y sobre todo tener una autoestima y una personalidad muy sana. Wow, qué impresionante. Y ahorita decías algo muy importante y que también me gustaría platicarlo porque eh, tienes un libro que me imagino que es el producto de toda esta experiencia, porque yo creo que a veces ni siquiera, o sea, a veces pensamos adicciones es drogas, pero
hay distintas adicciones, ¿no? Al cigarro, al alcohol, pero a lo mejor cada vez se suman más adicciones. O sea, hay tipos de adicciones, hay... ¿cómo funciona el tema de adicciones? O sea, ¿cuántas adicciones puede haber? O ahora sí que cómo le hacen para dividir esa parte, cómo se entiende el mundo de las adicciones. El mundo de las adicciones es muy complejo porque se aborda, es un mundo interdisciplinar. O sea, tú puedes entender y estudiar el fenómeno de la adicción desde la política, desde la sociología, desde la psicología, desde la medicina, desde la psiquiatría, desde la crianza. Entonces, a ver, cuando hablamos de tipos de adicciones, podemos tener adicciones comportamentales y adicciones a sustancias. Y aquí, pues, hay distintos manuales y distintas herramientas para hacer este diagnóstico, y este diagnóstico siempre lo tiene que hacer un profesional de la salud, que te puede decir, a ver, sí, si eres adicto, no, no eres adicto. A mí me gusta mucho el trabajo de Gabor Mate, que es un médico húngaro sobreviviente del Holocausto, que él es especialista en trauma. Y él te dice, a ver, no es por qué la adicción, es por qué el dolor. Wow. ¿Qué es ese dolor que tienes que te está llevando a tener una conducta que te hace daño? Una conducta que tiene consecuencias físicas, emocionales y sociales, que quieres parar y no puedes parar. Y sabes que te está haciendo daño y lo sigues haciendo. A eso le llamamos adicción, a un comportamiento o al consumo de alguna sustancia que te hace daño y que lo sigues haciendo a pesar de las adversas consecuencias. Entonces, Gabor Mate dice, a ver, no es por qué la adicción, es por qué el dolor. ¿Qué es ese dolor que estás intentando anestesiar Wow. con alcohol, con marihuana, con pornografía, con conductas autodestructivas, con adicción a internet, comer compulsivamente? Bueno, él se reconoce adicto a las compras y te decía, a ver, hubo un momento en mi vida donde yo dejaba de trabajar, de darle dinero a mis hijos, de hacer distintas cosas por irme a comprar música clásica, ¿no? Es una obsesión. O sea, obviamente había dolor, había cosas de mi historia personal que no había sanado, que no había trabajado, y es justo lo que la adicción viene a tapar, ¿no? Me hace sentir bien de manera momentánea, pero me desconecta de mi realidad, me desconecta del momento presente, me desconecta de mis relaciones y me hace, digo entre comillas, olvidar, porque en realidad no olvidas, en realidad los problemas se hacen más grandes, ¿no? Tus responsabilidades ahí siguen, tu familia ahí sigue reclamándote cosas, tus hijos o tus papás o quien sea, o tu pareja, en fin. Qué impresionante lo que dices, de verdad. Yo a veces, tengo algunas personas cercanas que se comen mucho las uñas. Yo alguna vez me las comí, pero de locura. O sea, tenían las manos ensangrentadas todo el tiempo y decían, bueno, pero ¿por qué tanto problema con que me deje de comer las uñas? Bueno, porque de alguna manera nadie se hace daño a sí mismo por gusto. Tiene que haber algo de fondo o por fuerza, ¿no? Y creo que también el paso del tiempo nos trae nuevas formas de hacernos adictos, a lo mejor adictos a ser aprobados, ¿no? En las redes sociales, adictos a vernos de tal forma o de cual forma, porque es la que a todo mundo le parece aceptada. O sea, hay tantas cosas que si como adulto te cuesta trabajo controlar o tratar, pues cuando estás más joven y a lo mejor no eres tan consciente de las consecuencias, pues es mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo es el camino cuando está uno pensando en crianza positiva para justamente detectar a tiempo estas cosas que nos lleven o que lleven a nuestros hijos a ser adictos? Fíjate que tocas un punto súper interesante. Aquí hay como dos corrientes y lo que yo me he enfrentado. Papás que dicen, mi hijo nunca, eso no me va a pasar a mí. Inclusive colegios, ¿no? Que, oh, Claro, charla, un ciclo de talleres. No, 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 no. En esta escuela eso no pasa. ¿Y tú ¿cómo cómo pasa? pasa? Si yo veo a los papás, ¿no? Las borracheras de los papás, ¿de qué me hablas? Claro que pasa. Y pasa en tu comunidad de papás y pasa en tu comunidad de alumnos, ¿no? O mamás que te dicen, oye, porfa, ven a la escuela de mi hijo, vas con la autoridad del colegio y el colegio te dice, no es cierto, aquí no pasa eso.
O mamás y papás como muy obsesionados porque, por supuesto, hay una historia de adicción, ya sea abuelo, hermano y demás, que es como, no quiero que mi hijo sea adicto. ¿Qué tengo que hacer para hacer las cosas diferente? Entonces, a partir de aquí, ¿no? Puede haber cierta negación de a mí eso nunca me va a pasar, o cierta apertura y cierta conciencia de, pues, a mí me puede pasar porque en mi historia familiar hay adicción. Y aquí hay algo como muy importante. Cuando se gesta una adicción en la familia, hay que acompañar a los papás y hacerles ver que ellos no son responsables de la adicción. Pero si nos vamos al otro lado, ¿no? Al lado de la prevención, no es responsabilizar a los papás, pero sí es empoderarlos y decirles, a ver, papá, mamá, tú puedes hacer muchísimo, muchísimo, más de lo que te imaginas para prevenir. El papel de los papás es vital para prevenir. Y no se trata que sientes a tu Wow. hijo todos los días y le tires un sermón de por qué no debe de fumar y que por qué las drogas son malas. No va por ahí. Eso no Sino, funciona, ¿no? La verdad. no, creo que no funciona. ¿Cuántas veces, cuántos adultos no conocemos que sus papás les dijeron no fumes con el cigarro en la mano? O Sí. que sus papás les dijeron, fuma enfrente de mí para que no lo vuelvas a hacer, y eso fue la puerta de entrada para seguir y empezar a fumar, ¿no? Y lo peor, ¿sabes qué? Es que los papás juramos que hacemos esas cosas pensando que hacemos lo mejor para nuestros hijos. O sea, nadie lo hacemos queriendo arruinarle la vida a nuestros hijos. Todos creemos que estamos haciendo lo mejor. Por eso a mí verdaderamente me parece complicado. Y a veces los papás, tú dices, oye, pero es que yo no tengo para una pues pagar a lo mejor una terapia, una cosa. Por eso creo que esto puede abrir la puerta para que por lo menos se guíen, ¿no? Que tengan ciertos elementos, ciertas herramientas, en donde desde qué edad empezamos nosotros a cuidar a nuestros hijos de prevenir la adicción, porque yo creo que eso es desde el día cero, ¿no? Porque justamente Sí, decías que, pues, obviamente, de alguna manera toda esta tendencia a la adicción se fragua desde que somos muy pequeños, ¿no? claro. Imagínate, pensemos en una mamá que se entera que está embarazada y no quiere estar embarazada. El Ay, Dios. mensaje que recibe ese bebé es un mensaje de rechazo. Oh, Y esa herida de rechazo, al uf, final del día, es una herida con la que creces. Esta sensación de no estoy bien, no soy bienvenido en el mundo, hay algo mal en mí, estoy defectuoso. Si no lo tratas, lo resuelves, lo previenes, o sea, si no lo trabajas, si no lo sanas, en la adolescencia eso se destapa. Esa sensación de soy inadecuado, no soy bienvenido, no tuve para qué existir, esas emociones se destapan. Y en una fiesta, en una borrachera, en un rave, en un antro, en una reunión, alguien viene y te dice, prueba esto. Te vas a sentir como nunca. Te vas a sentir por fin aceptado. Te vas a sentir visto. La posibilidad de que te guste es altísima. La posibilidad de que te enganches es altísima, porque hay ahí una herida. Y no es como que vamos a analizar a nuestros hijos y nos vamos a obsesionar y chin, es que yo no lo quería y me tomó por sorpresa y me embaracé y metí la pata y entonces eso no va por ahí la cosa, sino más bien es poner como estas herramientas para que tu hijo se sienta bienvenido, para que tu hijo se sienta amado, para que experimente este amor incondicional, que haya una muy buena comunicación con papá, mamá, con abuela, con sus cuidadores, que tenga figuras adultas que puedan darle un buen consejo, que puedan escucharlo, que no todo el tiempo lo estén juzgando, regañando, corrigiendo. Eso lastima mucho la autoestima, lastima mucho la relación. Y, o sea, es como, ¿cuándo llego, no? Bueno, en la adolescencia muchas veces ya cuando los papás dicen, wow, esto se está saliendo de control. Pero la prevención se hace desde el principio, cuidando las formas, cuidando nuestra crianza. Luego es muy difícil, ¿no? Trabajamos todo el santo día y el tiempo que vemos a nuestros hijos nos dedicamos a regañarlos y a corregirlos y a hacerlos sentir fatal. Eso hay que cambiarlo. A ver, nuestros hijos, ¿qué necesitan? Necesitan afecto, necesitan límites, que les digamos por dónde sí, por dónde no, porque luego esto se malinterpreta en la crianza. Claro, entonces no pongo límites y lo dejo hacer lo que sea porque lo voy a traumar. No, no va por ahí tampoco, ¿no? Sino necesitan esta guía y este acompañamiento. ¿Para qué? Para que tengan una sana autoestima, para que tomen muy buenas decisiones, para que tengan una figura adulta o varias figuras adultas, cuidadores que los puedan acompañar, que los puedan orientar,
que los acepten como son, que no se enganchen, ¿no? Entonces, ¿cuándo prevenimos? Todo el tiempo, todo el tiempo desde que son pequeñitos, cuidando el vínculo, cuidando la relación, siendo una figura de amor, de compañía, de cercanía, etcétera, aunque estemos poquito tiempo con ellos, porque el tiempo que estemos con ellos sea tiempo extraordinariamente valioso y extraordinariamente esencial para abonar a su vasito de la autoestima, de la autonomía, de la confianza, etcétera. Oye, Regina, entonces tocaste un punto bien complicado, porque a veces queremos dar algo que, pues sinceramente muchas veces no tenemos, ¿no? Estamos histéricos porque por el trabajo, porque estamos cansadísimos, porque a lo mejor no tenemos para pagar todas nuestras cuentas, porque nos peleamos horrible con el esposo, o el esposo y el papá ni siquiera está, entonces tenemos una carga terrorífica, o somos mamás solteras y no nos da la vida, son muchos hijos, o sea, nosotras mismas o nosotros mismos podemos traer también muchas heridas de rechazo, de abandono, de todo tipo. Entonces, la clave definitivamente es sanar a los papás para que puedas de alguna manera tener una crianza más positiva, ¿no? Sí, sí, y este tema de sanar, a veces no estamos listos, ¿no? O sea, sabemos que hay algo dentro de nosotros que duele. ¿Por qué? Porque educar a un hijo nos supone enfrentarnos a nuestra historia, a nuestro pasado, a lo que hicieron con nosotros que quizá no nos gustaba, pero no sabemos cómo hacerlo diferente. Entonces, pues ya lo repetimos, ¿no? Pues sí, yo odiaba que me insultaran o que me pegaran o que me pellizcaran o que me amenazaran o lo que tú quieras, pero no sé cómo hacerlo, pues ni modo, no me traumé tanto, ¿no? Ah, te invito, ¿no? Si tienes oportunidad, como papá o mamá que nos estás escuchando, hay que sanar tu historia, hay que sanar y conectar con ese dolor. No significa que tengas que hacerte un retiro, un cuarto, quinto paso, no va por ahí, pero reconocerlo, reconocer eso que duele, reconocer eso que no nos gustaba, tener referentes. Te voy a contar una historia personal. En un viaje a Canadá, mi hermano vive en Canadá. Yo iba con mi primer hijo, estaba muy chiquito, yo era una mamá bien loca, bien histérica, de verdad, pero no me gustaba como era, no me gustaba mi versión crazy, porque de verdad era bien gritona, era muy, muy neuris. Y en un viaje, en estos, ya sabes, en Canadá la gente hace como estos paseos en bosques y hace homeschooling, o sea, los niños no están escolarizados, entonces la mamá les enseña con plantas, con piedras, y era una mamá como de 6 hijos. Y uno de los hijos le quita las piedras al otro hijo, pero bien canalla, bien canijo. Y llega la mamá con todo amor, con toda paciencia, y le dice, oye, mi amor, le quitaste las piedras a tu hermano. ¿Cómo crees que se siente tu hermano? ¿Qué puedes hacer al respecto? Cuando vi eso, dije, sí se puede. Claro que se puede hablarle diferente a nuestros hijos. Claro que se puede corregirlos sin hacerlos sentir mal primero. Claro que se puede redirigir la conducta sin hacerlos sentir basura, cucaracha, porque hay papás que es como entre peor te hagas sentir, entre más te duela, más vas a mejorar, más vas a cambiar. Y eso solo genera resistencia, rechazo, dolor, demerita mucho la autoestima y obviamente pues confiamos menos en nosotros cuando crecemos así. Cuando vi eso dije, tengo que aprender, tengo mucho que aprender, tengo mucho que trabajar en mi historia, mucho que trabajar en mí, pero se puede. Cuando tú no tienes referentes de que se puede, pues literalmente dices, ay no, está muy difícil que me vaya bien, deseenme suerte, porque no voy a cambiar, no lo voy a hacer diferente. Y Wow, educar esta curva de, es difícil, es es muy una pesado. cosa muy difícil y sobre todo que a veces a lo mejor nuestros hijos ya no están tan pequeñitos como que para que podamos echar atrás los errores que tuvimos, ¿no? Y cuando los hijos se vuelven adolescentes, híjole, las cosas toman unos tintes terroríficos. A veces, pero si nos llevábamos súper bien, me adoraba, era feliz, ¿no? ¿Qué pasó? Y otra cosa que tienen los adolescentes es que van a hacer todo lo posible porque no te des cuenta de algo que están viviendo. Entonces, yo me pregunto cómo darnos cuenta que nuestros hijos están en adicciones porque ellos van a hacer todo lo posible. O sea, a lo mejor si desde el inicio fuera tan fácil como que, es que
ya se le notó porque trae los ojos rojos y se le sale la baba. Bueno, pues, pero realmente creo, tú corrígeme, que se les nota hasta el momento en que ya está muy avanzada la adicción, por ejemplo, hablando tal vez de algunas sustancias ilícitas o cosas que son, digo, porque pues todo es dañino, pero hay cosas que eventualmente sí les puede causar la muerte. ¿Cómo detectar a un adolescente que tiene una conducta, que está en una adicción, por ejemplo, pues que verdaderamente hay que poner el doble o el triple de atención? ¿Cuáles Sí, pueden ser las señales? ¿mandé? ¿Cuál es qué? ¿Cuáles pueden ser las señales? Ok, algo muy importante es, o sea, cuando tenemos una buena relación con nuestro hijo, es normal, sí, que a los 13 se convierta en un gremlin y esa cosita hermosa que te decía mami, ahora no quiere saber de ti, te cierra la puerta en la cara. Educarte para entender, para no engancharte, para entender que el cerebro adolescente está cambiando. Aquí hay dos ideas. Bueno, una que quería decir hace ratito que no dije, el cerebro adolescente es más propenso a desarrollar una adicción. ¿Por qué? Porque no se ha terminado, no ha terminado de madurar, no ha terminado de desarrollarse. Entonces es un cerebro muy vulnerable a que cuando pruebe una sustancia y le guste, lo va a querer volver a hacer. Si yo hoy pruebo alguna sustancia, digo, mi probabilidad de desarrollar una adicción es alta porque genéticamente tengo mucha propensión, pero no tan alta como un adolescente menor de 21 años que su cerebro no ha terminado de madurar. Entonces hay papás que en este afán de que mi hijo no sea adicto, entonces le ofrezco yo el chupe y yo le pongo las chelas y yo le pongo el Reven en la casa para que no vaya y lo haga fuera. Esto es terrible. No, como papás, no debemos de dar nunca de beber a un menor de edad. Nunca. Antes no se sabía. De hecho, en la canción de Shakira dice, y en las fiestas de 15 es mejor no olvidar una fina champaña y bailar bien el vals. Antes, ¿no? No se sabía lo que sucedía en el cerebro del adolescente y no se sabía la propensión a la adicción. Nada de alcohol antes de los 18 en México, 21 en otros países. ¿Por qué? Porque hay mayor probabilidad de desarrollar adicciones. Ahora bien, ¿cómo sé que mi hijo anda en malos pasos? Fíjate, cuando yo tengo una buena relación con mi hijo, me puedo dar desde cuenta de inmediato. Cambia, duerme más de lo normal o come más de lo normal. O sea, tú sabes sus patrones de comportamiento. Las cosas que le interesaban ya no le interesan. Le gustaba el básquet, ya no juega básquet. Le gustaban tales amigos, ya cambió de amigos, pero cambia varias veces de amigos. Ya no me cuenta, ya no se comunica, ya es súper grosero, súper hostil, se aísla, no sale de su cuarto, esconde cosas, está violento, tiene unos cambios de humor que dices, a ver, ¿son normales los cambios de humor en la adolescencia? Sí, pero sabes, o sea, como mamá que conoces a tu hijo, que lo has visto crecer, que ha vivido contigo 17, 21 años, 14 años, dependiendo de la edad a la que esto se empiece a destapar, tú sabes que esos cambios de humor y esos cambios de conducta no son propios de la personalidad de tu hijo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Platicar con ellos, literalmente decir, ¿qué está pasando? Aquí estoy para ti. Hay adictos en recuperación, Carla, que te dicen, a María, que mis papás me hubieran preguntado qué tenía. Pero los papás les da mucho miedo enfrentar a sus hijos, dicen, ah, es algo temporal, bueno, está llegando tardísimo o se desaparece todo el fin de semana, bajó de calificaciones, no, bueno, seguro es la edad, seguro es el estrés. No, no es el estrés, no es la edad, tu hijo está consumiendo. Platica con él, abre la posibilidad de hacer una prueba de antidoping, abre la posibilidad de que te diga qué está consumiendo, qué está pasando. Pero cuando no hay una relación con nuestros hijos, esto nos estalla en la cara. Cuando no hay un buen vínculo, cuando la distancia emocional con nuestros hijos es enorme, pues de pronto desconocemos a esa persona que está viviendo en nuestra casa y lleva muchos años consumiendo. Esto también pasa. Y desgraciadamente las familias se tardan hasta 10 años en pedir ayuda. 10 años de no saber dónde está tu hijo, qué se está metiendo, de dónde está sacando el dinero, qué consecuencias está teniendo, dónde amanece, con quién, problemas de salud, quién está financiando su consumo. ¿Me explico? 10 años en pedir ayuda. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar tanto la personalidad que los papás tienen miedo.
Tienen miedo de enfrentarlo, tienen miedo de que cometa alguna tontería, tienen miedo de poner límites. Y entonces, literalmente, la casa se vuelve un hotel. Entonces vienes, duermes, te financiamos la borrachera, te financiamos la cruda, te financiamos el consumo, literalmente la droga, empiezan después a robar para poder consumir. ¿Por qué? No siempre, no en todos los casos roban, pero lo que sucede con la adicción y sobre todo la adicción a sustancias, y bueno, con la pornografía también pasa, que es de lo que trata el libro del que soy coautora de Adicción a la pornografía, es que lo que antes te daba placer, ¿no? Si tú necesitabas, discúlpame, No, no te preocupes. no sé, 3 cervezas para emborracharte, vas teniendo tolerancia, esas 3 cervezas ya no te hacen ni cosquillas, de pronto necesitas 7. Y llega el momento en el que ya no bebes para sentirte bien, sino ya bebes para no sentirte mal. Y con o sea, las drogas ilegales sucede igual. Con el tema de la marihuana, que esto es un mito que hay que desmitificar, lo que sucede con la marihuana, a diferencia del alcohol, por ejemplo. El alcohol tú bebes y a las 48 horas ya no hay alcohol en tu cuerpo, ¿no? Entonces tú bebes y al día siguiente te sientes fatal, tienes una resaca, tienes una cruda, tienes deshidratación, te duele la cabeza, tienes náuseas, vomitas, te sientes mal, o sea, físicamente te sientes destruido. Con la marihuana se queda en tu tejido semanas. Entonces estas ganas de volver a consumir marihuana no vienen luego, luego. Por eso la gente dice, oh, no es adictiva. Claro que es adictiva. Sin embargo, no sientes ese craving, ese deseo de consumir, ese síndrome de abstinencia. No viene tan rápido como con el alcohol. El alcohol al día siguiente la gente es como, wow, ¿cómo me voy a curar esto? Con otra cerveza. ¿Me explico? Entonces, literalmente, o sea, pueden conectar las borracheras y sentirse o aliviarse, aunque después se sientan peor. Con la marihuana no. ¿Y esto a qué voy? A que empieza a ser esta tolerancia a la sustancia, que busques más y que ya no nada más sea alcohol, sino que ya sea alcohol y marihuana. Y que ya no nada más sea alcohol y marihuana, sino también vas incorporando otras cosas porque ya no sientes. Entonces, es así como es este caminito. Hay gente que este camino en 3 años desarrolla una adicción, hay gente que en 6, hay gente que en 10. Y luego hay gente que te dice, oh, mi abuela bebe todos los fines de semana y no es alcohólica. No lo sé, ¿no? Habría que explorar cómo se relaciona tu abuela con el alcohol y qué pasa si un día no hay vino. Hay gente que puede beber, dejar de beber, no se emborracha cuando bebe, no desarrolla una adicción. Hay gente que en 2 años ya es adicta. Entonces es literalmente una ruleta rusa. Oye, Regina, y ahorita estabas hablando y justamente aprovechamos para hablar de tu libro porque es tremendo. Yo creo que las personas a lo mejor podemos llegar a estar muy preocupados de que nuestros hijos sean adictos al alcohol, sean adictos a las drogas, porque consideramos que su vida está totalmente en riesgo. Pero a lo mejor no estamos preocupados de que puedan ser adictos a la pornografía y esto es algo que causa daños muy tremendos en el cerebro, en la conducta, en las relaciones. ¿Cómo funciona la adicción a la pornografía? No sé si es más difícil detectarla, cuáles son los daños y háblanos de tu libro, por favor, porque creo que entiendo que este es un manual además para poder ayudar a los papás, ¿no? Pero inclusive me gustaría preguntarte eso, ¿no? O sea, empezar por si realmente crees que los papás estamos conscientes de que nuestros hijos peligran de ser adictos a la pornografía o ni nos pasa por acá. Ay, Carlita, hay de todos. Hay papás que se enorgullecen de que sus hijos vean porno, ¿no? Y que dicen, ay, es macho. ¿En serio? Sí, claro. Sí, o sea, hay de todo. Hay, por supuesto que hay de todo. Y aquí, mira, hay como varios mitos de la adicción a la pornografía. A veces se piensa, no sé si tengo un libro por aquí. Ah, sí tengo. Miren, es Atrapados en el engaño, la pornografía en la adolescencia, una guía para papás. Y es un manual que escribimos Ceci, Ángela, Ana y yo. Ángela es originaria de Colombia.
Y bueno, lo escribimos, todo fue de manera virtual, fue una gran experiencia y sumamos aquí pues nuestro conocimiento, nuestro expertise. Y bueno, pensamos que el adicto a la pornografía solo es el varón y no es cierto. Hay mujeres adictas a la pornografía también. Como que estadísticamente la propensión es mayor, ¿no? El hombre es mayor, pero la mujer también puede ser adicta a la pornografía. El inicio de consumo de la pornografía estaba entre 10 y 11 años, pero en España recientemente encontraron que a raíz de la pandemia, entre 5 y 8 años, el Niño, primer contacto con la pornografía. Hay niño. videos, o sea, en YouTube Kids hay gente muy perversa, muy dañada mental y emocionalmente, que sube videos para niños y la inteligencia artificial no detecta que es pornografía. Y en TikTok también hay videos muy sugerentes donde no están etiquetados como porno, pero es contenido pornográfico. No necesariamente hay desnudos, posiblemente sea gente con ropa, pero están efectuando un acto sexual. Entonces aquí Santo. no tienes que enseñarle pornografía a tu hijo para decirle que es pornografía, sino es acompañarlo, platicar con él, explicarle, decirle, educar su mirada, educar el juicio, explicarle por qué hace daño. Hay adolescentes que te dicen, es lo más normal, ahí aprendemos el sexo, ¿no? Y aquí es donde tú eres experta en el tema de la trata de personas. Detrás de la pornografía, y esto se lo dije a un adolescente en un colegio y me dijo, Regina, te lo juro que voy a cambiar, me dio mucha ternura, porque me dijo, ¿qué tanto porno es saludable o no? Y yo, es que no es cantidad, es lo que hay en el fondo. ¿Qué emoción estás tapando con tu consumo de pornografía? ¿Tú crees que cuando consumes pornografía estás consumiendo algo consensuado, una chica o una serie de personas que firman un contrato para ir a un foro y grabarse teniendo relaciones? Eso no es cierto. Así no funciona la industria. Son mujeres y son hombres engañados y explotados para dedicarse a la pornografía, que se drogan para soportar 3 horas de grabación para 7 minutos de video. Son mujeres que fueron raptadas, engañadas, son violadas en los videos. Y tú crees que están gozando y tú crees que le están pasando bien. Y me dijo, Regina, ¿cómo puedo saber si lo que estoy consumiendo es consensuado? Y yo, no, no va por ahí, es que no lo hagas. Es que no hay consenso en la pornografía. No hay consenso. Pornhub es como uno de los portales de pornografía más lucrativos y más importantes. Tuvo que bajar la gran mayoría de sus videos en la pandemia porque eran grabaciones y filmaciones de abusos. Y no había consenso y estaban ahí videos de adolescentes que no sabían que sus videos estaban ahí. No tienes manera de saberlo. Y aquí otro punto importante, la pornografía literalmente daña la estructura de tu cerebro. ¿Por qué? Porque te desensibiliza. Vas a querer más y más y más y más. A esto le llamamos efecto escalada. Lo que antes te causaba aversión, de pronto es lo único que te excita. Y ya no es que consumas pornografía para sentirte bien, sino consumes pornografía para no sentirte mal. Es de verdad una terrible adicción. Las consecuencias, híjole, obviamente pensamientos suicidas, depresión, ansiedad, estos pensamientos que hay personas que inclusive se suicidan a raíz de no poder parar el consumo. Y a diferencia de otras adicciones, no es que una adicción sea peor que otra, yo creo que todas las adicciones te llevan a un estado emocional muy duro, muy depresivo, muy triste. No venimos a eso al mundo, ¿no? O sea, venimos a amar, ser libres, ser felices y servir. Y una adicción no te lo permite. Una adicción te encierra en tu consumo, en tu placer, en tu dolor, en tu anestesia emocional. Y a diferencia de otras sustancias, desde mi percepción, es que
a ver, con un borracho, con un alcohólico, tú ves su cambio de conducta, tú ves, híjole, ya se está pegando a la botella, vámonos, no lo invites, ¿no? Y entonces hay rechazo, pero tú observas lo que está haciendo. Con la adicción a la pornografía, no. Solo lo sabe el adicto que consume, solo está en su soledad con su problema. Entonces, hay estigmas muy grandes de cómo pedir ayuda, o sea, cómo voy a reconocer que llevo 5 años viendo videos todas las noches, varias veces al día, y es esa vergüenza que no te permite decir, hey, necesito pedir ayuda, ya no quiero hacerlo, quiero cambiar, pero no sé cómo. Entonces, esa vergüenza, ¿con qué la tapas? Con más pornografía. Entonces se vuelve pum, 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 un ciclo de nunca acabar. Entonces, mi invitación aquí es, a ver, si ya te diste cuenta que tu hijo o tu hija consume pornografía, platica con él o ella. Si ya te diste cuenta que tu pareja consume pornografía, platica con él y con ella. Es muy curioso que, bueno, esto en Estados Unidos es como que hay mucha apertura, hay muy pocos portales en español, pero portales en español, en inglés, perdón, que fueron creados por consumidores de pornografía, como vamos a ayudar a la gente para que salga del porno, vamos a que ya no lo hagan y aquí test y herramientas y demás. Es muy curioso, pero quienes consumen esas herramientas de autoayuda para saber si tienes un problema con pornografía y demás, son las parejas de los consumidores. Oye, mi marido consume pornografía, tiene 7 años consumiendo pornografía, tiene no sé cuántos años consumiendo pornografía, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo le digo? Y esto obviamente, es que además aquí el tema de la sexualidad, digo, esto me tomaría mucho tiempo explicártelo, ¿no? Pero hay gente que consume pornografía para aprender, ¿no? Cuando es algo que la sexualidad va mucho más allá que un acto sexual, sino es un acto de amor, es un acto de dos, es un acto que no es meramente el placer, sino es un lenguaje del amor. Entonces hay gente que empieza o llega a la pornografía por curiosidad, ¿no? Como, ay, ¿qué será esto? ¿No? ¿Qué será el otro? Y se engancha y le gusta y de pronto no lo puede dejar de hacer. Y cree que eso es placentero. Y cuando tiene un encuentro sexual, se da cuenta que esas perversiones no le gustan a nadie. Distorsiona el placer y el amor. Entonces no hay nada más alejado del amor y de una sexualidad sana que el consumo de pornografía. Entonces, pues sí, si ya ahorita que me oyes y dices, ay, no, mi marido o mi hermana y demás, explícales, oye, esto que estás haciendo te está dañando. Hay casos, Carla, y ya con esto concluyo, porque de verdad el tema de la adicción a la pornografía da para muchísimo de qué hablar. Hay casos, por ejemplo, de violaciones de niñas, donde se ha visto que cada vez incrementan más estas violaciones en manada o filmaciones que suben a las redes sociales. Y el común denominador, ¿no? Cuando hay abuso o cuando, pues sí, sobre todo varones que abusan sexualmente de niñas o de adolescentes, ¿qué hay en el fondo? Consumo de pornografía. Porque llega a ser tal la insatisfacción sexual que creen que lo siguiente es recrear sus fantasías. Wow. Entonces, sí. Sí, como dices, este es un tema tremendo, es un tema amplísimo, un tema dolorosísimo, porque, por ejemplo, hablando de los matrimonios, yo diría que al menos ver pornografía aumenta el 70%, al menos la posibilidad de ser infiel, Sí. ¿no? Decía el conferencista, decía, ¿quién está casado? Yo. ¿Quién se quiere divorciar? Bueno, si te quieres divorciar, te recomiendo que veas pornografía porque puedes estar seguro que va a acabar con tu matrimonio, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las víctimas de pornografía, de prostitución y de trata de personas, que todo está íntimamente ligado, nadie la está pasando bomba, todos son víctimas, todas y todos, aunque ustedes no lo crean. Quiero decirles que al menos el 90% de las víctimas mujeres son
mujeres que fueron víctimas de abuso sexual infantil previamente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, también en una escuela pasaba unos chavitos así, ¿no? Que les pregunté que quién veía pornografía y todos, ja, 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 se les hacía muy chistoso, ¿no? Y algunos lo reconocieron y cuando les expliqué que al menos, o sea, podían estar seguros que al menos el 90% de las personas, de las mujeres que estaban viendo en esos videos, habían sido niñas abusadas sexualmente, pues a ver si eso les seguía causando placer, ¿no? Y la verdad estaban muy acongojados, ¿no? Después de estarse muriendo de la risa, terminaron con un agobio terrorífico. Y otra cosa importante, también decirles con respecto a lo que dices, al menos el 80% de la pornografía es violenta. O sea, nadie está buscando escenas románticas, eróticas, de amor, nadie. Y hablando de Pornhub, que está multienjuiciado por tener niñas desaparecidas siendo abusadas, por tener incontable cantidad de menores de edad, por tener, o sea, puedes estar segura que no hay posibilidad de que no estés participando de un delito, aun si parecen mayores de edad, aun si parecen las personas más felices, puedes estar seguro o segura que estás participando en un delito. Entonces, qué importante poder hablar de esto. Y la pregunta es, ¿en el libro podemos entonces encontrar una guía y dónde o cómo podemos conseguir el libro, Regina? Sí, bueno, el libro, o sea, es una guía y te lleva de la mano a ver si tu hijo no ha consumido, si ya consumió, si tiene un problema, si hay que pedir ayuda. No todos los terapeutas son especialistas en adicción a la pornografía. Yo, por supuesto que no tengo las herramientas para tratar a alguien con adicción a la pornografía, pero sí puedo remitirles con especialistas. Y hay en España, acaban de sacar como un tipo posgrado para entrenar a terapeutas, porque es una adicción que los terapeutas podrían dejar pasar, como, bueno, es porno, bueno, y platícame de otra cosa. Nada, ¿no? Es esa pornografía que está haciendo que te falle la atención, que no puedas dormir, que tengas disfunción eréctil, que tengas ansiedad, que tengas ideas suicidas, que te sientas insatisfecho con tu vida. Es impresionante los programas de 21 días sin porno y demás, como los testimonios dicen, es que con 21 días mi vida cambió, rindo en el ejercicio, puedo ser otra persona, tengo una razón para vivir, me ha cambiado la vida. No lo hagas, no empieces. Y esa es la idea con la pornografía y con las sustancias. Lo mejor es no empezar, es no empezar. ¿Por qué? Porque las sustancias, la pornografía, modifican cómo experimentamos placer. Nuestro cerebro, de origen, de manera como muy orgánica, va a procesar esta dopamina que nos hace experimentar placer y que nos hace sentir bien. No la atrofies, no necesitas ninguna sustancia. Mejor ve al fondo. ¿Qué te está faltando? Aprender a bailar, lidiar con tus inseguridades, aumentar tu autoestima, resolver los conflictos, lidiar con la ansiedad, tu inteligencia emocional. Trabaja eso, no te metas nada, no consumas nada, porque abres una puerta que difícilmente vas a cerrar, ¿ok? Esto que decías de las víctimas, ay no, de verdad me pone la piel chinita y me perturba muchísimo, ¿no? O sea, desgraciadamente hay gente que llega a la pornografía por error, que ni siquiera le está buscando y se engancha, me parece, híjole, muy, muy triste, pero hay mucho por hacer. ¿En dónde lo pueden encontrar? En Amazon, en virtual, en material electrónico, libro digital, y en México les puede llegar en físico. Oye, eso está maravilloso. Entonces, podemos buscar, si tienen dudas sobre el libro, sobre cómo encontrarlo, si tienen dudas sobre este tema, si tienen preguntas, busquen a Regina en su Instagram, en su Facebook, así como Regina Barbero. De verdad, los papás de adolescentes o de no de adolescentes, si tú tienes esta propensión a estar viendo pornografía, si eres maestro, si eres lo que, yo creo que no hay alguien que pueda decir a mí esto no me sirve, ¿no? Porque todos estamos en contacto con alguien que lo puede necesitar, si tienes sobrinos, si tienes nietos, o sea, el chiste es que de verdad entendamos que es muy grave y que es muy importante tenerlo en cuenta y además, pues las otras adicciones que también son importantes. O sea, ¿das terapia en adicciones o en crianza positiva o de qué otra forma podemos, pues no sé, acercarnos a ti?
Sí, más bien, o sea, doy este acompañamiento de crianza positiva. Normalmente llegan a mí cuando ya hay algún tipo de consumo y trabajo con los papás para ayudarles a cambiar la manera en la que se han relacionado con sus hijos, para pedir ayuda, para frenar el consumo, para cambiar la relación y para fortalecer el vínculo. Para prevenir también, porque muchas veces es como, mi papá era alcohólico, ¿cómo le hago para que mi hijo no sea alcohólico? Entonces ahí doy ese acompañamiento y normalmente cuando necesitan algún tipo de terapia, yo o sea, me quedo con algunas personas si es tema de ansiedad, si es tema de crianza, si los atiendo yo, y si no, tengo un pool de terapeutas especialistas en adicciones cuando quieren dejar de consumir o cuando ya hay que internar a su familiar y demás, ya les pongo en contacto dependiendo si es presencial, si es virtual, si son drogas fuertes, no llamando algo así como cocaína, heroína, la atención es distinta, o necesitas echar montón, ya necesitas ahí un médico psiquiatra, pero bueno, ahí ya se los hago saber, nada más pídanme orientación, les doy un servicio de orientación y ya te digo, mira, ve por aquí, por acá, por acá. Entre menos tiempo pierdas, ¿no? Dando con el especialista indicado, mejor, mejor, mejor. A veces se tardan mucho en pedir ayuda y es como, ay, no, 15 años tienes. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Ay, Regina, pues como dices, este tema da para tanto, hay tantas cosas de qué hablar, pero la verdad es que nos conocimos recientemente en un foro sobre la familia, ¿no? Porque realmente la familia puede ser la prevención, una familia que pueda estar estructurada en las herramientas de afecto y de tantas cosas, pues que puede prevenir todo, ahora sí que todos los males de la sociedad que finalmente terminan con la vida de tantas personas, ¿no? Y fue muy lindo escucharte y me da mucho gusto haberte podido escuchar hoy y espero que sea la segunda ocasión que nos vemos de muchas más cosas que podamos hacer juntas, porque creo que tu trabajo es muy, muy valioso, Regina, o sea que ha sido un placer poder platicar contigo el día de hoy. Ay, qué linda, Carla. Gracias a ti, gracias por la enorme labor que haces, de verdad, a mí me parece titánico y esencial y me encantó de verdad esta invitación, la agradezco infinitamente. Gracias, espero poder haber sembrado una inquietud y una semilla de cambio para ser mejores papás, para cambiar la sociedad que tenemos, porque impactamos en muchas situaciones si nosotros estamos bien. Así es, Regina, tienes toda la razón. Te mando un abrazo fuerte y gracias nuevamente. Nos estamos viendo pronto y gracias por tanta información tan valiosa. Un abrazote. Igualmente, eres una linda, un abrazo, Un gracias. abrazo y gracias por escucharnos, gracias por vernos. Recuerden visitar también nuestra página, ver nuestras redes sociales y estar, bueno, pues en contacto con esta información que puede salvar la vida de sus hijos. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv